Duerme con la historia completa de Julio César. Bienvenido a Throne Empire, el canal donde la historia antigua cobra vida para tus noches. Aquí transformamos las vidas de reyes, emperadores y conquistadores en narrativas cinematográficas que te ayudarán a relajarte, dormir profundamente o simplemente viajar en el tiempo. Si amas la historia contada como nunca antes la escuchaste, este es tu lugar. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna aventura histórica. Cuando Roma era apenas una república tambaleante, dividida por luchas internas y amenazada por enemigos en cada frontera, nació un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos. Un líder que conquistaría imperios, desafiaría a los dioses y cuya muerte sacudiría los cimientos del mundo antiguo. Esta noche aquí en Throne Empire te llevaré a través de su vida completa, desde su nacimiento entre la nobleza romana hasta aquel fatídico día de marzo cuando las dagas brillaron en el Senado. Relájate, cierra los ojos y prepárate para viajar 2000 años atrás, al corazón del mundo clásico. Esta es la historia completa de Julio César en Respira Profundo. Deja que tu mente viaje en el tiempo. Comencemos esta travesía juntos en Throne Empire. El nacimiento de un destino. El año 100 a.C. marcó un momento crucial en la historia de Roma, una ciudad que se encontraba en la encrucijada entre su tradición oligárquica y los movimientos populistas que cada vez desafiaban más la autoridad senatorial. En este mundo turbulento emergió un niño cuyo nombre de familia llevaba el peso de la nobleza antigua y cuyo linaje se convertiría en central para sus futuras pretensiones de favor divino. Los Julios trazaban su ascendencia a través de las brumas de la leyenda romana, hasta Iulus Hijo Dienios, el héroe troyano que supuestamente fundó la raza romana, después de huir de Troya en llamas. Esta afirmación genealógica conectaba a la familia de César directamente con Venus, la diosa del amor y la belleza, a través de Eneasú, hijo Mortol. Tal ancestría divina representaba más que una mera pretensión aristocrática en la sociedad romana. Establecía una legitimidad fundamental que trascendía la autoridad política ordinaria. La gens Julia había mantenido este prestigioso patrimonio durante siglos, produciendo cónsules, pretores y otros magistrados que sirvieron a la República con distinción, aunque ninguno había alcanzado la extraordinaria prominencia que más tarde caracterizaría a su descendiente más famoso. El padre de César, Cayo Julio César, ocupó la pretura alrededor del 92 a.C. y gobernó la provincia de Asia, demostrando la continua participación de la familia en la clase gobernante de Roma. Su madre, Aurelia Cota, aportó credenciales igualmente impresionantes de las familias Aurelia y Cota. Ambas habían producido numerosos magistrados y mantenían una influencia política significativa. Este matrimonio representaba la estrategia típica de las familias nobles romanas, combinando recursos y conexiones para fortalecer su posición dentro de la jerarquía aristocrática competitiva. El paisaje político del año del nacimiento de César reflejaba las fracturas cada vez más profundas dentro de la sociedad romana, donde Lucio Apuleyo Saturnino, sirviendo su segundo tribunado, se había aliado con el veterano general Cayo Mario para impulsar leyes radicales de redistribución de tierras y extender los derechos de ciudadanía. El Senado finalmente aprobó su decreto de emergencia, el Senatus Consultum Ultimum, autorizando al cónsul Mario a restaurar el orden por cualquier medio necesario, y el enfrentamiento resultante en diciembre del 100 a.C. vio a Saturnino y sus partidarios muertos en combates callejeros, estableciendo un precedente para el uso de la violencia en la política romana, que escalaría durante toda la vida de César. La sombra de Mario. Las conexiones familiares de César lo posicionaron directamente dentro de la tradición populista a través del matrimonio de su tía Julia con Cayo Mario, una relación que resultó crucial para dar forma a la orientación política del joven y sus futuras perspectivas de carrera. Mario representaba al líder popular y arquetípico, un novus homo de Arpino, que había ascendido a través de la excelencia militar en lugar del privilegio heredado. Sus reformas del ejército romano, incluyendo el reclutamiento de ciudadanos sin propiedades y la creación de legiones profesionales leales a sus comandantes en lugar del Estado, alteraron fundamentalmente la estructura militar de la República, cambios que eventualmente permitirían a generales ambiciosos como el propio Mario, Sila, Pompeyo y finalmente César usar sus ejércitos como instrumentos políticos. La conexión matrimonial con Mario proporcionó al joven César tanto oportunidades como peligros, ya que Mario había logrado un éxito sin precedentes, ganando 7 consulados y obteniendo el título de tercer fundador de Roma por sus victorias contra las tribus germánicas que amenazaban Italia. La educación de César reflejaba la sofisticada cultura intelectual que caracterizaba la sociedad romana de élite durante este periodo, y su tutor principal, Marco Antonio Nifo, era un liberto de Galia que se había establecido como uno de los maestros más respetados de retórica y gramática de Roma. La escuela de Nifo
atraía a jóvenes aristocráticos de familias prominentes, proporcionando a César tanto un riguroso entrenamiento intelectual como valiosas conexiones sociales. El currículo enfatizaba la literatura griega, la filosofía y la oratoria, junto con materias romanas tradicionales, reflejando la creciente sofisticación cultural de la República y su compleja relación con la civilización helenística. El entrenamiento retórico griego resultó particularmente significativo para el desarrollo de César, ya que el habla pública representaba la principal vía para el avance político en la Roma republicana. Los políticos romanos necesitaban dominar múltiples contextos oratorios, dirigiéndose al Senado, hablando ante asambleas populares, procesando o defendiendo casos legales, y pronunciando elogios fúnebres que celebraban los logros familiares, mientras avanzaban ambiciones personales. La educación filosófica expuso a César a las principales escuelas de pensamiento que influían en la vida intelectual romana, donde el estoicismo, con su énfasis en el deber, la virtud y la aceptación del destino, atraía a muchos aristócratas romanos que veían paralelos entre los ideales estoicos y los valores romanos tradicionales. Mientras que los primeros años de César coincidieron con desarrollos significativos en la vida religiosa y cultural romana, que influirían en sus posteriores afirmaciones de favor divino, el precio de la lealtad. La transformación del joven César de estudiante aristocrático a actor político comenzó con un matrimonio que definiría su carácter y casi le costaría la vida. En el 84 a.C., aproximadamente a los 16 años de edad, César se casó con Cornelia, hija de Lucio Cornelio Sina, el poderoso cónsul que había dominado Roma junto a Mario durante la ausencia de Sila en el este. Esta unión representaba mucho más que una típica alianza aristocrática. Constituía una deliberada declaración política que alineaba firmemente a César con la facción popularis en el momento de su mayor vulnerabilidad. Cornelia aportó un capital político sustancial al matrimonio a través de la posición de su padre como uno de los líderes más influyentes de Roma, ya que Sina había servido 4 consulados consecutivos desde el 87 hasta el 84 a.C., un logro sin precedentes que demostraba tanto su habilidad política como las circunstancias extraordinarias que habían permitido a los líderes populares dominar el gobierno romano. El matrimonio conectó a César directamente con esta estructura de poder, pero simultáneamente lo expuso a la violencia faccionaria que caracterizaba la política republicana tardía. El regreso de Sila de sus victoriosas campañas contra Mitrídates VI de Ponto, con legiones endurecidas por la batalla, leales a su comandante en lugar del Estado romano, marcó el comienzo de una guerra civil que determinaría si la coalición popularis ensamblada por Mario y Sina podría mantener el control de la república. La situación militar favoreció rápidamente a Sila, cuyos veteranos poseían entrenamiento y equipo superior en comparación con las fuerzas ensambladas apresuradamente que defendían el gobierno existente. La muerte de Sina durante los preparativos para resistir la invasión de Sila eliminó al principal patrón político de César y expuso al joven a un peligro inmediato, ya que las circunstancias de la muerte de Sina permanecen en disputa. Algunas fuentes sugieren que fue asesinado por sus propios soldados durante un motín, mientras que otras indican que murió por enfermedad o accidente. La victoria de Sila en la Puerta Colina en noviembre del 82 a.C. efectivamente terminó la resistencia organizada a su regreso e inició una purga sistemática de partidarios populares que remodelaría la sociedad romana. Las listas de proscripción que aparecieron durante el 82 y 81 a.C. representaban una forma legalizada de asesinato político, que eliminó a cientos de senadores, miles de équites, y a innumerables otros ciudadanos considerados hostiles al nuevo régimen, creando una atmósfera de terror que se extendía mucho más allá de las víctimas inmediatas, el exilio y los piratas. La posición de César se volvió precaria cuando Sila exigió que se divorciara de Cornelia como prueba de su lealtad al nuevo régimen, una demanda que reflejaba tanto animosidad personal hacia la memoria de Sina como una política práctica, destinada a cortar conexiones entre familias populares supervivientes. El divorcio habría demostrado la disposición de César a abandonar sus asociaciones políticas anteriores, pero su negativa a divorciarse de Cornelia demostró un coraje notable para un adolescente que enfrentaba al hombre más poderoso de Roma. Esta decisión reflejaba tanto un afecto genuino por su esposa como una evaluación calculada de sus intereses políticos a largo plazo, ya que abandonar a Cornelia lo habría marcado como un oportunista dispuesto a sacrificar relaciones personales por ventajas inmediatas. Las consecuencias de este desafío obligaron a César a huir de Roma durante el 81 a.C., comenzando un período de exilio que resultaría formativo para su carrera posterior. Su partida de la ciudad representaba tanto necesidad inmediata como retirada estratégica, retirándolo del alcance directo de Sila mientras proporcionaba oportunidades para desarrollar habilidades militares y diplomáticas,
fuera de la violencia faccionaria de la política doméstica. El viaje a Asia Menor representó la primera exposición extendida de César al mundo mediterráneo más amplio que Roma dominaba cada vez más, y sus viajes a través de las islas griegas y ciudades costeras de Anatolia Occidental proporcionaron experiencia directa con las sofisticadas culturas urbanas que se habían sometido a la autoridad romana mientras mantenían sus características distintivas. El incidente más famoso del periplo oriental de César ocurrió durante su viaje de Mileto a Rodas, donde pretendía estudiar retórica bajo Apolonio Molón, el mismo maestro que había instruido a Cicerón. Los piratas que operaban en las aguas alrededor de las islas del Dodecaneso capturaron el barco de César, iniciando un encuentro que se volvería legendario por su demostración de notable autoconfianza e instintos políticos. Los piratas inicialmente exigieron un rescate de 20 talentos por la liberación de César, una suma sustancial que reflejaba su evaluación de su valor como miembro de una familia romana prominente, pero la respuesta de César reveló tanto su orgullo aristocrático como su astuta comprensión de su propio valor, ya que insistió en que 20 talentos eran insuficientes para alguien de su estatus, y exigió que aumentaran el rescate a 50 talentos. Durante los 38 días de su cautiverio, César trató a los piratas más como anfitriones reacios que como criminales peligrosos, participando en sus ejercicios, criticando su poesía y comportándose generalmente como si fuera su invitado en lugar de su prisionero, y repetidamente les advirtió que regresaría para crucificarlos una vez que se pagara su rescate. El ascenso del deudor audaz. El regreso de César de España en el 68 a.C. marcó el comienzo de su fase más audaz de escalada política, donde riesgos calculados y despliegues espectaculares asegurarían su ascenso al consulado o lo destruirían financiera y políticamente. La muerte de su tía Julia Vaiuda Dumario en el 68 a.C. proporcionó a César su primera gran oportunidad de asociarse públicamente con la tradición popularis que había dado forma a su orientación política temprana. Las costumbres funerarias romanas requerían que parientes masculinos pronunciaran laudaciones fúnebres, discursos ceremoniales que celebraban los logros del difunto, mientras simultáneamente avanzaban la agenda política del orador. El elogio de César para Julia rompió con el precedente reciente al presentar prominentemente imágenes de Mario, cuya memoria había sido oficialmente suprimida durante la dictadura de Sila, y permanecía controvertida, incluso después de la muerte del dictador. La procesión fúnebre a través de las calles de Roma incluía actores usando máscaras de cera, que representaban a los distinguidos ancestros de Julia, una práctica tradicional que conectaba las familias individuales con el amplio barrido de la historia romana. La decisión de César de incluir a Mario entre estas figuras ancestrales requirió considerable coraje, ya que muchos senadores aún veían al séptuple cónsul como un peligroso demagogo, cuya carrera había contribuido a la creciente inestabilidad de la República. El nuevo matrimonio de César con Pompeya, nieta de Sila, en el 67 a.C., representó un intento calculado de ampliar su base política, estableciendo conexiones con antiguos enemigos, donde Pompeya aportó sustanciales recursos de dote y conexiones familiares que podrían resultar valiosas en futuras campañas. El edilato representaba el terreno de prueba crucial donde romanos ambiciosos demostraban su capacidad para gestionar complejas responsabilidades urbanas, mientras entretenían a las masas con espectáculos cada vez más elaborados. La elección de César al edilato curul en el 65 a.C. reflejaba tanto su creciente reputación como los sustanciales compromisos financieros requeridos para montar campañas exitosas para oficios superiores. El enfoque de César al edilato reveló las audaces estrategias financieras que caracterizarían toda su carrera política, ya que en lugar de limitar sus gastos al modesto presupuesto oficial asignado para los deberes edilicios, pidió prestadas enormes sumas para financiar espectáculos que establecerían su reputación como generoso o patrón del pueblo romano. Sus juegos presentaban números sin precedentes de gladiadores, supuestamente 320 parejas compitiendo en elaborados concursos que cautivaban a las audiencias mientras demostraban su compromiso con el entretenimiento popular. Las exhibiciones gladiatorias tuvieron lugar en anfiteatros de madera temporales construidos específicamente para los juegos de César, estructuras que rivalizaban con instalaciones permanentes en otras ciudades por su tamaño y sofisticación arquitectónica. Pontífice Máximo y el camino al consulado. La elección para Pontífice Máximo en el 63 a.C. proporcionó a César una oportunidad de lograr el cargo religioso más alto de Roma a través de una combinación de soborno estratégico, apelación popular y maniobras políticas que demostraron su dominio de la política electoral republicana. El pontificado llevaba enorme prestigio como el principal sacerdocio de la religión estatal romana, junto con ventajas prácticas que incluían una residencia oficial,
exención de ciertos procedimientos legales e influencia significativa sobre asuntos religiosos que se cruzaban con decisiones políticas. Los principales rivales de César para el pontificado incluían a Quinto Lutacio Cátulo y Publio Servilio Batia, ambos distinguidos excónsules, cuya edad, experiencia y credenciales tradicionales los convertían en oponentes formidables. La estrategia de campaña de César se basó fuertemente en apelaciones directas a las asambleas tribales que elegían al pontífice máximo, eludiendo la influencia informal del Senado en favor del apoyo popular. Sus agentes distribuyeron sobornos sustanciales a lo largo de las tribus, prometiendo pagos inmediatos en efectivo a los votantes que apoyaban su candidatura, y la escala de esta operación de soborno requirió préstamos adicionales que aumentaron su ya peligrosa carga de deuda. La mañana de la elección, César supuestamente le dijo a su madre Aurelia que regresaría a casa como pontífice máximo o no regresaría en absoluto, habiendo huido de Roma para escapar de sus acreedores. La victoria de César en la elección pontificia sorprendió al establishment romano y demostró el poder continuo de las asambleas populares para anular las preferencias senatoriales tradicionales. Su pretura en el 62 a.C. le proporcionó responsabilidades judiciales que requerían equilibrar el precedente legal con consideraciones políticas mientras gestionaba las complejas relaciones entre diferentes grupos sociales dentro de la sociedad romana. El escándalo de la Bona Dea que estalló durante la pretura de César reveló tanto su enfoque pragmático del matrimonio como su sofisticada comprensión de cómo extraer ventaja política de situaciones potencialmente dañinas. El incidente comenzó cuando Publio Clodio Pulcro, disfrazado de mujer, infiltró los ritos sagrados de la buena diosa, celebrados anualmente en el hogar del magistrado principal. Estas ceremonias religiosas estaban restringidas a mujeres, y la presencia masculina constituía un sacrilegio grave, que amenazaba el desagrado divino sobre toda la comunidad romana. La respuesta de César al escándalo de la Bona Dea demostró su notable capacidad para transformar la vergüenza personal en oportunidad política, ya que en lugar de defender a Pompeya o intentar minimizar la importancia del incidente, inmediatamente se divorció de su esposa mientras declaraba que la esposa de César debe estar por encima de toda sospecha. Esta acción decisiva protegió su reputación mientras establecía una frase memorable que se citaría a lo largo de la historia romana como ejemplo de estándares inquebrantables para funcionarios públicos. El primer DRIUN5 y RATO. El regreso de César a Roma en el 60 a.C. coincidió con un paisaje político fracturado por ambiciones competitivas y estancamiento institucional que proporcionaría las condiciones perfectas para un arreglo privado sin precedentes entre los tres hombres más poderosos de la República. La sistemática obstrucción del Senado a las demandas de Pompeyo Magno por distribuciones de tierras para sus veteranos orientales había creado una situación peligrosa, donde el comandante militar más grande de Roma se encontraba políticamente aislado a pesar de sus logros incomparables. Simultáneamente, Marco Licinio Craso, cuya inmensa riqueza lo había hecho indispensable para numerosas carreras políticas, se irritaba bajo la continua prominencia de su rival Pompeyo mientras buscaba oportunidades para traducir su influencia financiera en gloria militar y reconocimiento político. El catalizador inmediato para lo que se conocería como el primer triunvirato surgió de la obstinada resistencia del Senado a ratificar el asentamiento oriental de Pompeyo, una reorganización integral de las posesiones territoriales de Roma que había seguido sus espectaculares victorias sobre Mitrídates VI de Ponto y la conquista de vastos territorios que se extendían desde el Mar Negro hasta las fronteras de Egipto. Los arreglos de Pompeyo habían creado nuevas provincias, establecido reinos clientes, fundado ciudades y generado enormes ingresos para el tesoro romano. Sin embargo, el liderazgo conservador del Senado veía estos logros con sospecha en lugar de gratitud. Catón el Joven había emergido como el oponente más vocal de las demandas de Pompeyo, usando su reputación de virtud incorruptible y ortodoxia constitucional para reunir la resistencia senatorial contra lo que caracterizaba como precedentes peligrosos que amenazaban las tradiciones republicanas. Los filibusteros y objeciones procedimentales de Catón habían logrado prevenir votaciones sobre las propuestas de Pompeyo a lo largo del 61 y 60 a.C., creando un estancamiento legislativo que frustraba no solo al propio Pompeyo, sino también a los miles de veteranos, cuyas concesiones de tierras prometidas permanecían sin cumplir. Los agravios de Marco Licinio Craso contra el arreglo político existente reflejaban tanto su rivalidad con Pompeyo como sus frustraciones más amplias, con un sistema que parecía valorar el logro militar por encima de la contribución financiera y la habilidad política. A pesar de su papel crucial en suprimir la revuelta de esclavos de Espartaco y sus enormes contribuciones a numerosas carreras políticas a través de préstamos y garantías,
Craso permanecía eclipsado por la reputación militar y el atractivo popular de Pompeyo. Las negociaciones secretas que produjeron el primer triunvirato requirieron extraordinaria habilidad diplomática para superar la animosidad personal entre Pompeyo y Craso, mientras creaban un marco para la cooperación que sirviera a los intereses de los tres hombres. El consulado del caos. El consulado de César en el 59 a.C. comenzó con la introducción inmediata de una ley agraria diseñada para cumplir las promesas de Pompeyo a sus veteranos mientras establecía las credenciales de César como campeón de intereses populares. La Lex Julia Agraria propuso distribuir tierras públicas en Campania y otras regiones fértiles a los soldados de Pompeyo junto con provisiones, para comprar propiedades adicionales usando ingresos de las conquistas orientales de Pompeyo. La legislación incluía provisiones detalladas para levantamientos topográficos de tierras, compensación para ocupantes actuales y estructuras administrativas para supervisar el proceso de distribución. La presentación de César del proyecto de ley agraria siguió procedimientos constitucionales al presentar primero la propuesta al Senado para discusión, a pesar de su conocimiento de que la oposición conservadora impediría una acción favorable. Su discurso al introducir la legislación enfatizó la obligación moral de recompensar a los soldados que habían expandido el dominio romano, mientras destacaba los beneficios prácticos de asentar veteranos en comunidades agrícolas productivas. El rechazo del Senado a la ley agraria de César, orquestado por la sistemática obstrucción de Catón y los desafíos procedimentales de Bíbulo, obligó al cónsul a perseguir su programa legislativo a través de las asambleas populares. Esta escalada constitucional reflejó la disposición del triunvirato a eludir la autoridad senatorial tradicional cuando fuera necesario para lograr sus objetivos. Los enfrentamientos en el foro que acompañaron la legislación agraria de César revelaron hasta qué punto la política romana había llegado a depender de la violencia organizada y la intimidación. Los intentos de Bíbulo de vetar los procedimientos llevaron a ataques físicos que dejaron al cónsul herido y humillado, mientras que los esfuerzos de Catón por obstruir la propuesta resultaron en su remoción forzosa de la plataforma del orador. El respaldo público de Pompeyo a la ley agraria de César proporcionó legitimidad crucial para el controvertido proceso legislativo, mientras revelaba la coordinación del triunvirato a la comunidad política más amplia. La aparición de Pompeyo ante las asambleas tribales acompañado de sus veteranos y partidarios creó una intimidante muestra de fuerza militar que influyó en la votación, mientras demostraba la capacidad de la alianza para movilizar un apoyo popular sustancial. El apoyo de Craso a la legislación agraria, aunque menos públicamente visible que el respaldo de Pompeyo, resultó igualmente importante para asegurar la aprobación de la ley. Sus recursos financieros financiaron los extensos preparativos requeridos para gestionar las asambleas tribales, incluyendo la organización de multitudes de apoyo, la coordinación de procedimientos de votación y la provisión de seguridad contra la interrupción óptima. El exitoso paso de la ley agraria de César estableció el dominio del triunvirato sobre la legislación romana, mientras demostraba su capacidad para superar la oposición senatorial a través del atractivo popular y la presión organizada. Galia, el destino llama. La búsqueda de César de un comando provincial importante representó la culminación de sus objetivos consulares y la base para su futura carrera militar y política. Los territorios galos ofrecían oportunidades sin precedentes para la gloria militar, la expansión territorial y la ganancia financiera, mientras que su ubicación estratégica proporcionaba acceso a redes comerciales mediterráneas y atlánticas. Las divisiones tribales de la región y los conflictos en curso crearon condiciones favorables para la intervención romana, mientras que la riqueza de las comunidades galas prometía recompensas sustanciales para comandantes exitosos. La Lex Batinia, propuesta por el tribuno Publio Batinio como parte del programa legislativo triunviral, otorgó a César el comando de la Galia Cisalpina e Iliria durante 5 años con 3 legiones, una asignación sin precedentes que reflejaba tanto el poder político de la alianza como los ambiciosos objetivos de César. La Galia Cisalpina, la fértil región del Valle del Po que había sido incorporada a Italia romana, proporcionó una base segura para las operaciones, mientras ofrecía acceso a pasos alpinos y rutas comerciales. La adición por parte del Senado de la Galia Transalpina al comando de César, motivada por su deseo de sacarlo de Roma en lugar de cualquier confianza en sus habilidades, inadvertidamente le proporcionó una plataforma para lograr un éxito militar sin precedentes. La Galia Transalpina abarcaba la región costera mediterránea del sur de Francia, junto con el Valle del Ródano, territorios que habían estado bajo control romano desde finales del siglo II a.C., pero permanecían vulnerables a presiones tribales e inestabilidad interna. La preparación de César para su comando galo incluyó extensas consultas con comerciantes, diplomáticos
y oficiales militares que poseían conocimiento de la geografía gala, la política tribal y las capacidades militares. Su recopilación de inteligencia reveló un paisaje político complejo, caracterizado por alianzas cambiantes entre las principales confederaciones tribales, conflictos en curso sobre territorio y recursos, y una creciente tentar presión de las migraciones germánicas a través del Rin. La crisis de migración helvecia que estalló a principios del 58 a.C., proporcionó a César el pretexto perfecto para la intervención militar que establecería la autoridad romana en toda Galia, mientras demostraba su brillantez estratégica a audiencias, tanto en Roma como en las provincias. Los Helvicios, una poderosa tribu celta que habitaba las regiones montañosas de la Suiza moderna, habían decidido abandonar sus territorios tradicionales en favor de nuevas tierras en Galia Occidental, cerca de la costa atlántica. Su migración planificada involucró aproximadamente 368.000 personas, incluidas mujeres, niños, ancianos y ganado, convirtiéndola en uno de los movimientos de población más grandes de la historia europea antigua. La escala del éxodo helvecio reflejaba presiones de tribus germánicas empujando hacia el oeste a través del Rin, particularmente los cimbrios y teutones, cuyas invasiones anteriores habían aterrorizado Italia durante los consulados de Mario. Las conquistas iniciales, la respuesta inicial de César a las solicitudes helvicias de paso por territorio romano, reveló la inteligencia calculadora que caracterizaría toda su estrategia gala. En lugar de otorgar o negar permiso inmediatamente, solicitó tiempo para considerar su propuesta, mientras secretamente movilizaba fuerzas adicionales y fortificaba posiciones estratégicas a lo largo de posibles rutas de migración. Este retraso diplomático sirvió múltiples propósitos. Demostró respeto por procedimientos apropiados mientras proporcionaba semanas cruciales para preparación militar y estableció la imagen de César como comandante razonable, que prefería la negociación a la violencia innecesaria. Las fortificaciones que César construyó a lo largo del río Ródano durante este periodo preparatorio mostraron la experiencia en ingeniería que se convertiría en un sello distintivo de sus operaciones militares. Los ingenieros romanos supervisaron la construcción de una muralla continua que se extendía a casi 19 millas desde el lago de Ginebra hasta las montañas del Jura, completa con fosos empalizadas y campamentos estratégicamente posicionados que podían albergar la creciente fuerza romana. La batalla de Bibracte, en junio del 58 a.C., marcó el primer enfrentamiento importante de César contra fuerzas galas, y estableció las innovaciones tácticas que permitirían el éxito romano contra enemigos que poseían ventajas significativas en números, movilidad y conocimiento del terreno. Los helvecios habían intentado inicialmente evitar el enfrentamiento con las legiones de César, pero su enorme tren de equipaje y población civil hicieron imposible el movimiento rápido cuando las fuerzas romanas presionaron su persecución. El despliegue de César para la batalla reflejó su comprensión tanto de las fortalezas tácticas romanas como de los métodos de lucha galos. Posicionó sus 4 legiones veteranas en la tradicional formación triple asis, en las laderas de una colina que proporcionaba ventajas defensivas, mientras permitía la máxima efectividad para la infantería pesada romana. Las legiones gálicas y tulingias recientemente reclutadas junto con fuerzas auxiliares, custodiaban el campamento romano y los trenes de equipaje a varias millas de distancia, previniendo maniobras de flanqueo helvecias mientras protegían los suministros esenciales para operaciones continuas. El asalto helvecio comenzó con aproximadamente 70.000 guerreros avanzando en densas formaciones que dependían del impulso y la superioridad numérica para abrumar las posiciones defensivas romanas. La respuesta táctica de César al ataque helvecio demostró la flexibilidad que distinguió su generalato de comandantes romanos más convencionales. En lugar de mantener posiciones defensivas estáticas, ordenó a sus legiones avanzar colina abajo en oleadas coordinadas que mantuvieron la integridad de la formación, mientras maximizaban el impacto de las descargas de Pilum romano. La derrota completa de los Helvicios en Bibracte resultó en su rendición y retorno forzado a sus territorios originales. Pero más importante aún, estableció la reputación de César como comandante capaz de lograr victorias decisivas contra oponentes formidables, a Rio 5 y Esteo y los germanos. La crisis de Ariovisto, que se desarrolló inmediatamente después de la victoria helvecia, proporcionó a César otra oportunidad de expandir la influencia romana mientras abordaba preocupaciones legítimas de seguridad sobre la expansión germánica a través del Rin. Ariovisto, rey de los suevos y líder de una poderosa confederación germánica, se había establecido al oeste del Rin en territorio secuano a través de una serie de victorias militares que habían desplazado a miles de familias galas. Su presencia amenazaba el equilibrio de poder entre las tribus galas,
mientras creaba un punto de apoyo germánico que podría servir como base para una mayor expansión en territorios romanos. Los ecuanos habían invitado inicialmente a Ariovisto para que los asistiera en sus conflictos con los eduos, ofreciéndole tierras y tributo a cambio de apoyo militar contra sus enemigos tradicionales. Este arreglo había resultado exitoso desde la perspectiva secuana, permitiéndoles derrotar fuerzas eduanas y capturar rehenes importantes que garantizaban la sumisión continua. Sin embargo, Ariovisto había exigido posteriormente territorio adicional y tributo, mientras traía números crecientes de colonos germánicos a través del Rin, transformando lo que había sido asistencia militar temporal en ocupación permanente. Los intercambios diplomáticos de César con Ariovisto revelaron la incompatibilidad fundamental entre conceptos romanos de autoridad provincial y tradiciones germánicas de independencia tribal. Ariovisto afirmaba estatus igual con César como rey reconocido por el Senado romano, señalando honores que había recibido durante negociaciones anteriores con representantes romanos. Su posición era que los pueblos germánicos poseían los mismos derechos que los romanos para expandir sus territorios mediante conquista, y que las objeciones romanas a sus actividades al oeste del Rin contradecían su propia expansión imperial en todo el mundo mediterráneo. La conferencia entre César y Ariovisto, celebrada en terreno neutral entre sus respectivos ejércitos, demostró los cuidadosos protocolos que gobernaban las relaciones diplomáticas entre las principales potencias del mundo antiguo. Ambos líderes llegaron con escoltas sustanciales que permanecieron visibles durante las negociaciones, creando una atmósfera de tensión apenas controlada que reflejaba las realidades militares subyacentes a sus discusiones políticas. El rechazo de Ariovisto a las demandas de César de retirada germánica, a través del Rin, hizo inevitable la confrontación militar, mientras proporcionaba a César la justificación para operaciones ofensivas que extenderían el control romano por todo el valle superior del Rin. La batalla de Vasgos en septiembre del 58 a.C. mostró la capacidad de César para adaptar métodos tácticos romanos para confrontar estilos de lucha germánicos que diferían significativamente de los empleados por guerreros galos. La Confederación Germánica, reunida por Ariovisto, incluía aproximadamente 75.000 guerreros de varios clanes suevos junto con contingentes de tribus aliadas que habían cruzado el Rin en busca de nuevos territorios. La ruta completa de las fuerzas de Ariovisto en Vosgos estableció el dominio romano sobre la frontera superior del Rin, mientras demostraba tanto a los pueblos galos como germánicos que el poder militar romano no podía ser desafiado con éxito a través de la guerra convencional. La conquista de los belgas. La conquista sistemática de la Confederación Belga durante el 57 a.C. representó la empresa militar más ambiciosa de César, hasta la fecha, requiriendo operaciones coordinadas a través de territorios que abarcaban la mayor parte de la Bélgica moderna y el norte de Francia. La Confederación Belga de tribus poderosas, incluyendo los nervios atrebates y ambiani, poseía tradiciones militares que combinaban la cultura guerrera celta con innovaciones tácticas germánicas adquiridas a través de siglos de conflicto a lo largo de la frontera del Rin. Su decisión de unirse contra la expansión romana reflejaba tanto su reconocimiento de la amenaza planteada por las victorias anteriores de César como su confianza en su capacidad para derrotar fuerzas romanas mediante resistencia coordinada. La inteligencia reunida por los agentes de César durante el invierno del 58 al 57 a.C. reveló el alcance de los preparativos belgas y los sofisticados métodos organizacionales que empleaban para coordinar su resistencia. La Confederación había reunido aproximadamente 300.000 guerreros de más de una docena de tribus importantes, cada una contribuyendo fuerzas según acuerdos que equilibraban obligaciones militares con autonomía política. La respuesta de César a la amenaza belga demostró el pensamiento estratégico que le permitió mantener la iniciativa contra enemigos numéricamente superiores, operando en terreno familiar. En lugar de esperar a que las fuerzas belgas invadieran territorios romanos, decidió lanzar ataques preventivos que dividirían fuerzas enemigas y prevendrían la coordinación efectiva entre diferentes contingentes tribales. La marcha hacia el norte desde los cuarteles de invierno cerca de Ginebra mostró la experiencia logística que apoyó las operaciones militares de César a lo largo de sus campañas galas. Sus 8 legiones, ahora con aproximadamente 50.000 hombres incluyendo fuerzas auxiliares, requerían enormes cantidades de suministros que debían transportarse a través de terreno difícil mientras mantenían seguridad contra incursiones enemigas. El asedio de Noviodunum marcó el primer encuentro de César con los sofisticados métodos de fortificación empleados por las comunidades belgas para proteger sus asentamientos contra ataques enemigos. El Oppidum ocupaba una posición naturalmente fuerte en una cima rodeada por pantanos y arroyos que canalizaban fuerzas atacantes en zonas de muerte predeterminadas. El asalto de César a Noviodunum
demostró las capacidades de ingeniería que permitieron a las fuerzas romanas superar incluso las fortificaciones enemigas más fuertes, mediante la aplicación sistemática de principios de guerra de asedio. La batalla del río Sobis en julio del 57 a.C. representó el momento más peligroso de toda la carrera gala de César, cuando la sobreconfianza táctica casi resultó en la destrucción completa de su ejército a manos de guerreros nervios, que habían planeado cuidadosamente una emboscada que explotaba la previsibilidad romana en establecer campamentos de marcha. La intervención personal de César durante la crisis en el Sobis demostró el coraje físico y la improvisación táctica que le permitieron mantener el control sobre situaciones desesperadas mediante liderazgo directo en lugar de comando distante. BRIDANIA y Nuevos Horizontes, la primera expedición de César a Britania en el 55 a.C., marcó su aventura militar más audaz lanzando fuerzas romanas a través de las traicioneras aguas del Canal de la Mancha hacia territorios que existían en el borde mismo del mundo conocido. El momento de la expedición coincidió con el clima de finales de verano que proporcionaba las condiciones más favorables para operaciones navales, mientras que su escala limitada a 2 legiones transportadas en aproximadamente 80 barcos reflejaba tanto la naturaleza experimental de la empresa como los desafíos logísticos de mantener líneas de suministro a través de 25 millas de aguas abiertas. La asistencia británica a los movimientos de resistencia galos había proporcionado a César justificación para la intervención militar, mientras que la legendaria riqueza de la isla, en metales, perlas y esclavos, ofrecía recompensas potenciales que podían compensar los enormes costos de expediciones en el extranjero. El desembarco en la playa Endil demostró tanto el coraje de los soldados romanos como las innovaciones tácticas requeridas para operaciones anfibias exitosas contra oposición determinada. La segunda expedición británica en el 54 a.C. involucró una fuerza mucho más grande de 5 legiones y caballería transportadas en más de 800 barcos, reflejando la determinación de César de lograr resultados decisivos que justificaran la enorme inversión en hombres y recursos. La penetración más profunda en territorio británico durante la segunda expedición reveló las sofisticadas estructuras políticas que gobernaban las relaciones tribales a través de la isla, con poderosas confederaciones capaces de coordinar resistencia a través de vastos territorios mientras mantenían complejas relaciones diplomáticas con pueblos galos continentales. Casubeya, el líder de guerra británico que emergió para coordinar la oposición contra las fuerzas romanas, comandaba lealtad de múltiples tribus a través de una combinación de reputación militar, alianzas matrimoniales estratégicas y control sobre lucrativas redes comerciales que conectaban comunidades británicas con comerciantes en toda Galia y más allá. Los carros de guerra británicos encontrados durante esta campaña representaban una tecnología militar que había desaparecido de la guerra continental siglos antes, creando desafíos tácticos que requerían adaptación romana de formaciones de infantería estándar y despliegue de caballería. La sumisión de numerosas tribus británicas durante la expedición del 54 a.C. proporcionó a César rehenes, compromisos tributarios e inteligencia sobre política tribal que resultaría valiosa para operaciones futuras, aunque el control práctico establecido sobre territorios británicos permaneció limitado a regiones costeras accesibles al apoyo naval romano. El regreso a Galia a finales del 54 a.C. coincidió con señales crecientes de resistencia coordinada entre confederaciones tribales que habían aceptado previamente la autoridad romana, sugiriendo que la ausencia extendida de César durante las expediciones británicas había proporcionado oportunidades para que elementos antirromanos organizaran una oposición más efectiva. La masacre de Quinto Turio Sabino y su 15ª legión durante el invierno del 54 al 53 a.C. en Aduatuca marcó el desastre militar romano más serio desde la llegada de César a Galia en Vercingetorix y la Gran Rebelión. La emergencia de Vercingetorix como líder supremo de un movimiento de resistencia galo unificado en el 52 a.C. representó el desafío más formidable que César enfrentaría durante todo su proconsulado, combinando liderazgo carismático con estrategia militar sofisticada y coordinación sin precedentes entre grupos tribales tradicionalmente hostiles. Vercingetorix, un joven noble arverno, cuya familia había mantenido previamente relaciones amistosas con Roma, poseía las credenciales aristocráticas necesarias para comandar respeto de diversos jefes tribales, mientras demostraba la experiencia militar requerida para coordinar operaciones complejas a través de vastos territorios. Su capacidad para articular una visión de independencia gala que trascendía rivalidades tribales tradicionales creó la fundación ideológica para resistencia sostenida contra el dominio romano. El momento de la revuelta de Vercingetorix coincidió con la ausencia de César de Galia durante el invierno del 53 al 52 a.C., cuando crisis políticas en Roma
requerían su atención personal para mantener la cada vez más frágil alianza del primer triunvirato. El líder galo había monitoreado cuidadosamente los desarrollos políticos romanos a través de redes de inteligencia que incluían comerciantes, diplomáticos y representantes tribales que viajaban regularmente entre Galia y Roma. El éxito inicial de la revuelta de Vercingetorix reflejó tanto su carisma personal como los sofisticados métodos organizacionales que empleó para coordinar resistencia a través de fronteras tribales que habían impedido previamente la cooperación efectiva. Su estrategia enfatizaba evitar la confrontación directa con legiones romanas mientras atacaba sus líneas de suministro, guarniciones aisladas y comunidades aliadas que proporcionaban apoyo esencial para operaciones romanas. Las tácticas de tierra quemada empleadas por Vercingetorix durante las primeras etapas de su revuelta representaron una desviación radical de la guerra gala tradicional, requiriendo enormes sacrificios de poblaciones civiles, mientras creaban ventajas estratégicas que podían compensar la superioridad romana en batallas convencionales. El regreso de César a Galia a principios del 52 a.C. a través de los pasos nevados de las montañas Cevenas demostró tanto su coraje personal como su comprensión de que la acción rápida era esencial para prevenir el colapso completo de la autoridad romana en toda la región. El asedio de Abarico marcó la primera confrontación importante entre las legiones de César y el ejército galo, unificado de Vercingetorix, revelando tanto las fortalezas como las limitaciones de las estrategias empleadas por cada comandante. El asedio de Gergovia representó la derrota táctica más significativa de César durante sus campañas galas, demostrando que incluso los comandantes romanos más experimentados podían ser superados por enemigos que combinaban conocimiento íntimo del terreno local con enfoques tácticos innovadores. La defección de los eduos a la causa de Vercingetorix marcó el punto de inflexión crucial que transformó un levantamiento regional en una amenaza genuinamente existencial para el control romano sobre Galia, eliminando la fuente más confiable de suministros, inteligencia y apoyo militar de César. Alesia y el fin de Galia libre. La decisión de Vercingetorix de concentrar sus fuerzas en Alicia representó un riesgo calculado que reflejaba tanto su confianza en las capacidades defensivas del asentamiento como su reconocimiento de que la guerra móvil continua podría eventualmente agotar los recursos de su coalición sin lograr resultados decisivos. Alesia ocupaba una de las posiciones naturales más fuertes en Galia, situada en una meseta rodeada por empinados valles que restringían el acceso a pocos enfoques estrechos, fácilmente defendidos por fuerzas relativamente pequeñas. El asedio de Alicia se convertiría en la obra maestra de ingeniería militar de César, demostrando el enfoque sistemático de la guerra de asedio que permitió a las fuerzas romanas superar incluso las posiciones enemigas más fuertes, mediante la aplicación paciente de recursos superiores y experiencia técnica. La doble línea de fortificaciones construida por ingenieros romanos, la circunvalación rodeando Alicia y la contravalación protegiendo fuerzas romanas del ataque externo, representó logros sin precedentes en ingeniería de campo que requerían enormes cantidades de materiales y miles de trabajadores calificados, operando bajo constante amenaza de acoso enemigo. La construcción de las dobles fortificaciones en Alicia consumió 25 días de labor intensiva, mientras ingenieros romanos supervisaban la creación de obras defensivas que se convertirían en ejemplos legendarios de excelencia en ingeniería militar. La fuerza de auxilio gala que se reunió fuera de Licia representó la coalición militar más grande en la historia celta, con contingentes tribales llegando de territorios que abarcaban la Francia moderna, Bélgica, Suiza y Alemania Occidental. Las estimaciones contemporáneas ubicaron la fuerza total en más de 250.000 guerreros, aunque esta cifra probablemente incluía números sustanciales de no combatientes que acompañaban al ejército para proporcionar apoyo logístico y presenciar lo que muchos creían sería la expulsión decisiva de las fuerzas romanas de los territorios galos. La posición de César entre la guarnición asediada en Alicia y el ejército de auxilio que se aproximaba creó desafíos tácticos que pusieron a prueba cada aspecto de la doctrina militar romana y la capacidad de ingeniería. Sus fuerzas, con aproximadamente 70.000 legionarios y auxiliares, enfrentaban la perspectiva de ataques simultáneos desde dos direcciones, mientras mantenían operaciones de asedio que prevenían el escape de Vercingetorix. El asalto nocturno lanzado por 60.000 guerreros escogidos del ejército de auxilio representó el momento más peligroso para las fuerzas romanas durante todo el asedio, ya que la oscuridad neutralizó muchas de las ventajas defensivas proporcionadas por la ingeniería romana,
mientras permitía que fuerzas galas se acercaran a distancia de ataque antes de ser detectadas. La intervención personal de César durante la crisis demostró el liderazgo inspiracional, que le había permitido mantener control sobre situaciones desesperadas a lo largo de su carrera militar. El fracaso del asalto nocturno coordinado marcó el comienzo del fin para la resistencia gala, ya que las enormes bajas sufridas durante el ataque eliminaron muchos de los guerreros más experimentados de la rebelión. La decisión de Vercingetorix de entregarse a César representó tanto un reconocimiento de la realidad militar como un acto final de liderazgo diseñado para asegurar los mejores términos posibles para sus seguidores y la población gala más amplia. El regreso a Roma y las sombras de marzo. El regreso de César a Roma en julio del 46 a.C. marcó el comienzo de su periodo más intensivo de reforma doméstica, ya que su victoria completa sobre la oposición organizada proporcionó oportunidades para implementar la transformación integral del gobierno y la sociedad romana que sus logros anteriores habían hecho posible. El cuádruple triunfo celebrado durante septiembre y octubre honró sus victorias en Galia, Egipto, Ponto y África mientras proporcionaba entretenimiento espectacular que demostraba tanto sus logros militares como su compromiso de compartir los beneficios de la conquista con el pueblo romano. Las procesiones incluían miles de cautivos, animales exóticos, tesoros artísticos y exhibiciones visuales que ilustraban la extensión de los territorios ahora bajo control romano. La posición constitucional que César asumió tras su regreso involucró el nombramiento sin precedentes como dictador perpetuo, una modificación de la dictadura temporal tradicional que le proporcionó la autoridad legal necesaria para implementar reformas integrales mientras mantenía la apariencia de legitimidad constitucional. El programa de reforma integral que César inició abordó problemas fundamentales que habían contribuido a la inestabilidad de la República, mientras creaba nuevas estructuras gubernamentales, capaces de gestionar el enorme imperio territorial que las conquistas romanas habían creado. La reforma del calendario juliano abordó los problemas crónicos creados por el sistema de calendario romano tradicional, cuyas irregularidades habían generado confusión que interrumpía la planificación agrícola, contratos comerciales y observancias religiosas en todo el mundo mediterráneo. La implementación de la reforma del calendario requirió agregar 67 días al año 46 a.C. para alinear el nuevo sistema con el año solar, creando lo que los contemporáneos llamaron el año de confusión, mientras establecían la fundación para el cronometraje preciso en todo el mundo romano. Los proyectos de planificación urbana iniciados durante la dictadura de César transformaron la apariencia física de Roma, mientras abordaban problemas prácticos creados por el rápido crecimiento y la creciente densidad de población de la ciudad. El Forum Iulium, construido adyacente al Forum Romanum tradicional, proporcionó espacio adicional para actividades comerciales y judiciales, mientras creaba un magnífico monumento arquitectónico a los logros de César. Sin embargo, la creciente oposición a las reformas de César entre senadores que veían sus políticas como amenazas a sus privilegios tradicionales y autoridad, reflejaba tanto genuinas preocupaciones constitucionales como intereses personales amenazados por los cambios sistemáticos que estaba implementando. Marco Junio Bruto, cuya familia afirmaba descender del fundador de la República, emergió como punto focal para senadores que creían que el poder sin precedentes de César representaba una violación fundamental de los principios republicanos. La conspiración que comenzó a formarse durante finales del 45 a.C. atrajo aproximadamente 60 senadores cuyas motivaciones iban desde compromiso idealista con la restauración republicana hasta agravios personales contra las políticas y nombramientos de César. Los agravios específicos que motivaron la conspiración reflejaban las tensiones más amplias entre la visión de César del gobierno imperial y las instituciones republicanas tradicionales que habían gobernado la sociedad romana durante siglos, los idus de marzo y el legado eterno. La mañana del 15 de marzo del 44 a.C. amaneció sobre Roma con una atmósfera de tensión y presagio que los historiadores antiguos más tarde interpretarían como evidencia de intervención divina en los asuntos humanos. César había recibido múltiples advertencias sobre este día, desde los sueños perturbadores de su esposa, Calpurnia, hasta las repetidas profecías de la divina Spurina, quien le había advertido que tuviera cuidado. Con los idus de marzo, sin embargo, César decidió asistir a la reunión del Senado, programada en el complejo del Teatro de Pompeyo, específicamente en la Curia de Pompeyo, una gran sala anexa al teatro, que servía como lugar alternativo cuando la casa del Senado tradicional no estaba disponible. La ironía profunda de que César encontraría su muerte en un edificio construido por su exaliado y rival, rodeado de estatuas y decoraciones, que celebraban los logros militares y la carrera política de Pompeyo, no pasaría desapercibida para los observadores contemporáneos. El encuentro final con el adivino Spurina ocurrió cuando César se acercaba al complejo del teatro
y el supuesto comentario de César de que los idus habían llegado sin traer el desastre, predicho recibió la ominosa respuesta de Espurina de que el día efectivamente había llegado, pero aún no había pasado. La reunión del Senado comenzó con ceremonias religiosas tradicionales que incluían sacrificios para asegurar favor divino para las deliberaciones del día. Aunque los augurios supuestamente resultaron desfavorables, mostrando órganos enfermos en los animales sacrificiales, que sugerían el desagrado de los dioses con los procedimientos planificados. Los aproximadamente 60 conspiradores se habían posicionado estratégicamente por toda la sala de reuniones para asegurar que César estaría rodeado cuando comenzara el ataque, mientras mantenían la apariencia de comportamiento senatorial normal para evitar despertar sospechas entre los partidarios de César o guardaespaldas. El desencadenante específico para el asesinato llegó cuando Tulio Cimber se acercó a César con una petición solicitando el recall de su hermano exiliado, una solicitud aparentemente rutinaria que proporcionó el pretexto para que los conspiradores rodearan al dictador bajo la apariencia de apoyar la petición. El primer golpe asestado por Servilio Casca hirió a César en el cuello o el hombro, iniciando el asalto frenético que resultaría en 23 heridas según fuentes antiguas, aunque solo una resultó fatal. La resistencia inicial de César, incluyendo su supuesto intento de defenderse con su estilete y su grito de sorpresa al reconocer a Bruto entre sus atacantes, demostró el coraje físico que había caracterizado su carrera militar mientras revelaba su shock ante la traición de hombres que había considerado aliados. El colapso de César en la base de la estatua de Pompeyo creó una imagen poderosamente simbólica que los historiadores antiguos interpretarían como evidencia de justicia divina o destino irónico. La muerte de César no marcó la restauración de la vieja república, sino el comienzo de una nueva forma de gobierno que resultaría más duradera y exitosa que el sistema constitucional que reemplazó. La ironía final del asesinato de César radicó en su completo fracaso para lograr los objetivos declarados de los conspiradores, ya que su muerte llevó directamente al establecimiento del sistema imperial, que cumpliría y excedería sus sueños políticos más ambiciosos. Y así termina la historia completa de Julio César, un hombre que nació en la nobleza, pero murió como leyenda, cuyo nombre atravesó los siglos y cuyo legado cambió el curso de la civilización occidental para siempre. Respira profundo ahora. La historia ha terminado, cierra tus ojos y descansa con las sombras de Roma. Si disfrutaste este viaje al pasado, aquí en Throne on Pierre tenemos muchas más historias épicas esperándote. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas aventuras a través del tiempo. Cada semana te traemos la vida completa de emperadores, reyes y conquistadores, narrada de forma cinematográfica para tus noches. Déjame en los comentarios qué figura histórica te gustaría escuchar a continuación. Alejandro Magno Cleopatra Calamar. Tu voz importa en Throne on Pierre. Comparte este video con alguien que ame la historia o que necesite una forma relajante de dormir. Dale like si esta narrativa te transportó a la antigua Roma. Gracias por acompañarme en esta travesía de 1 hora por la vida de Julio César. Hasta la próxima historia, viajero del tiempo. Que descanses bien bajo las estrellas eternas de la historia.